Es la hora del ocaso. Quiero decir, el sol parece derrumbarse. La tarde declina y la ciudad se cubre con un manto de sombras. Bestias heridas se refugian en los bares. Limpian sus heridas con el más puro de los alcoholes. Algo duerme, algo despierta y algo lucha. Lo que muere se resiste. Lo que nace no termina de nacer. Un poeta sin nombre escribe: no todo está perdido. Mientras el río sigue ahí, a espaldas de las luces que se encienden poco a poco. Ni una menos nació ante el hartazgo por la violencia machista, que tiene su punto más cruel en el femicidio. Se nombra así, sencillamente, diciendo basta de un modo que a todas y todos conmovió. Ni una menos. Es la manera de sentenciar que es inaceptable seguir contando mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, o cuerpos disidentes, y para señalar cuál es el objeto de esa violencia. Esa consigna desbordó las interpelaciones previas del feminismo, desde donde la violencia machista se viene denunciando hace décadas, pero al mismo tiempo, desde la primera marcha del 3 de junio de 2015, la calle y el documento demostraron que la fuerza que se movilizaba era un impulso feminista, se reconociera o no, albergado en esa palabra en su pluralidad de tonos y voces. La brecha salarial, el trabajo del cuidado no reconocido ni remunerado, la desocupación que recae con mayor peso entre las mujeres, lesbianas, transexuales y travestis, y entre ellas las más jóvenes. En consecuencia, la violencia sobre los cuerpos se sostiene y trenza con la desigualdad social, la lógica de la acumulación de riquezas, las condiciones de trabajo, las instituciones y el Estado. El primer mandato del patriarcado nos enseña a desconfiar las unas de las otras. Esa hechura patriarcal nos persigue. A veces repetimos en nuestros modos esos micromachismos. Para desarmar todo esto, necesitamos construir una práctica de confianza y cuidado mutuo entre nosotras, una amistad política. Inventar trazos y lazos, palabras en común, acordados modos de tramitar, colectivamente, nuestras desdichas y violencias. Ni una menos no es un colectivo partidario, pero sí es político, y articulamos con otros colectivos que se reconozcan en objetivos comunes, sin perder nuestra autonomía. Somos un colectivo que se construye a distancia del Estado y de los partidos políticos, de las empresas y del capital. No vamos a permitir que tomen las muertes como coartadas justificadoras de la violencia institucional. Tampoco vamos a dejar de señalar la complicidad judicial en la desprotección de las mujeres que denuncian, ni la del Ejecutivo cuando recorta políticas que podrían evitar las violencias. Ante cada femicidio podemos decir: el Estado es responsable. Estamos para cuidarnos, acompañarnos, transmitirnos saberes, sabernos cómplices, atentas al sentir de las otras. Estamos dispuestas para el cotilleo entre amigas, la charla entre colegas, la amistad en el barrio, porque sabemos que hacer conventillo nos permite construir palabra y saberes en común. De nuestras mutuas experiencias surge el cuidado. Apostamos a seguir desbordando los cercos en los que la sociedad patriarcal nos confina, a seguir hablando para las que no se reconocen feministas, pero tienen prácticas de autonomía, para las que se sienten oprimidas, pero no identificaron la causa, para las que simplemente quieren vidas libres de violencias, para quienes escurren de la diferencia de géneros, para los varones que revisan sus prácticas y, también, para quienes aún no lo hacen. Hablamos para todas y todos. Apostamos a seguir pensando dentro y fuera de los límites nacionales, a construir una perspectiva feminista sobre todas las desigualdades. Ni lo humano, ni la naturaleza, la tierra, la existencia, puede sernos ajeno. Reducirnos a tomar la parte que el género nos asigna es también un modo de enajenación. Ante eso, decimos una mirada feminista, singular y precisa, sobre la existencia, sobre las condiciones materiales, sobre las violencias de todo tipo, capaz de construir alianzas interseccionales y subjetividades nuevas. Nos mueve el deseo. Ni una menos. Vivas nos queremos. Lo que acabamos de ver es un videíto que, hace alusión a lo que pasó en el día de ayer, que fue
el aniversario de los 10 años de aquel primer grito de Ni Una Menos, ¿no? Ayer se cumplieron 10 años y se produjo una nueva marcha, como viene sucediendo exactamente hace una década, no solamente en Rosario, sino en distintas partes del país. Y esto también se replica en otros lugares del mundo, con este mismo grito, con el Ni Una Menos, quizá en otra fecha, pero la lucha es la misma en distintos lugares, prácticamente en todo el mundo. Y así el texto que escuchamos en la voz de Justina Becchiarello es fragmentos de la Carta Orgánica del Movimiento Ni Una Menos. Está publicada en su página web, que es niunamenos.org.ar/quienes somos. Allí está el documento entero. Nosotros publicamos una especie de resumen. Los videos que acompañaban este texto son archivos de los noticieros Somos Noticias, Tele9, Telenoche y Conclusión. Una lucha que arrancó hace 10 años, pero que debe continuar, no solamente continúa, sino que debe continuar, porque las cifras indican que pese a las luchas, a derechos adquiridos, que ahora quizás se encuentran en crisis debido a las decisiones gubernamentales. Tenemos un gobierno nacional que no reconoce el machismo, no reconoce estos derechos adquiridos a lo largo de los años, con cuestiones realmente básicas, con asistencia a las mujeres víctimas de femicidio o de violencia machista, y a los chicos que quedan a partir de estos crímenes. El grito se hace absolutamente necesario, repetirlo, reivindicarlo y quizá también aumentarlo. Ayer fue una marcha multitudinaria en la ciudad de Rosario y en distintas partes del país. Incluso hoy este mismo colectivo, junto con otros, acompañaron a los jubilados, que también ya hacen una lamentable tradicional protesta los días miércoles por la tarde. Digo lamentable porque nuestros viejos deben pedir una recomposición de su haber jubilatorio. Este movimiento Ni Una Menos entonces se sumó a esa lucha también, como tantos otros. Como para cerrar este comentario y esta apertura del programa del día de hoy, algunos números que arroja el informe del Observatorio Mercedes Pagnuti, que allí encabeza la concejala rosarina Norma López. Dice que en 2025 se produjeron 124 femicidios, lesbicidios y travesticidios. El 60,5% fueron cometidos por parejas, exparejas o familiares. Más de la mitad de esos 124 crímenes fueron entonces por gente muy cercana. Y el 64,5% sucedió en el hogar de las víctimas o del victimario, es decir, que no están protegidas para nada en su propio hogar. En cuanto a la provincia de Santa Fe, se produjeron 20 femicidios en este 2025 y 11 de ellos fueron en Rosario, o sea, el 55% de los casos se dio en nuestra ciudad. Esos son, repito, números del Observatorio Mercedes Pagnuti. Así arrancamos Manifiesto sobre el Ocaso, este programa que te va a estar acompañando hasta las 21 por Vox 88.3. Si tenés ganas de sintonizarnos y seguirnos de la forma tradicional, tenés que sintonizar en FM 88.3, si no también nos podés, además de escuchar, ver a partir de la página que es radiovox.com.ar. Podés descargarte la aplicación, que la encontrás en el App Store como Vox Radio Rosario. También nos encontrás en Kik como Vox 88.3, en Twitch como Vox FM. Y, ¿qué más? Bueno, hay un montón de formas de vernos, de escucharnos, de seguirnos. Y además, si querés ver y escuchar los programas viejos, tenés que suscribirte a la página de YouTube, becchiarello.com.ar. Perdón, allí encontrás los programas viejos en becchiarello.com.ar, en una sección que se llama Radio, allí los encontrás. Para comunicarte con nosotros, 3413-620-883, 3413-620-883, y en el Instagram nos tenés que seguir como Manifiesto Ocaso. Ahí está, Manifiesto Ocaso. Te cuento quiénes hacemos este programa. Quien te habla, Martín Becchiarello. Estaremos hasta las 21 allí acompañándote. Operando Piero Trevisan.
Gracias por todo, Piero, como siempre. También a Odiseo le agradecemos que hace la previa, ¿no? El preparado de todo el programa. En la producción, en las redes y hoy también en la voz del videíto, Justina Becchiarello. En la poesía, Franco Morini. Después lo vamos a escuchar a Franco, lo escuchamos en la apertura, lo vamos a escuchar después también. Diseño e imagen de Muy Bueno. Y vamos a seguir ahora con la música. Tenemos un par de entrevistas programadas. Una referente feminista de la ciudad de Rosario, como Carla Dayana, estará charlando con nosotros en minutos, nada más. Más adelante estaremos hablando con un ex futbolista. Si cabe la expresión, ¿son ex los futbolistas o serán para toda la vida? Se lo vamos a preguntar a Kurt Lutman, quien supo debutar en la primera de Newell's, con una mirada muy particular, lamentablemente distinta a lo que se escucha, una voz distinta a lo que se escucha habitualmente en el mundo del fútbol. De hecho, él se retiró muy joven, quizá porque no soportaba la forma de ejercer el fútbol. Así que después vamos a estar hablando con él a partir de lo que sucedió en el club Newell's, donde hubo sanción a unos chicos porque pidieron una foto con el ídolo del club rival de Central. Estos chicos que se sacaron una foto con Malcorra y el club decidió sancionarlos. A partir de eso vamos a hablar de la formación de los chicos en los clubes de la ciudad de Rosario y en el resto del fútbol, ¿no? Pero nosotros ahora vamos a seguir con la música porque el 1 de junio de 1992, o sea, hace unos días nada más, se cumplió un nuevo aniversario del lanzamiento del disco más vendido en la historia del rock nacional. Estamos hablando de El amor después del amor, de Fito Páez. Vamos a quedarnos con Tumbas de la Gloria, de Fito Páez. Sensacional regreso, Dos viejos judíos. Únicas funciones, 22 y 29 de junio, 20 horas. Dos viejos judíos, con las actuaciones de Nahum Kras y Martín Fumiato y la dirección de Ricardo Arias. Domingo 22 y 29 de junio, 20 horas. Teatro de la Manzana, San Juan 1950. Anticipadas al 341-213-9964. Una ola amenaza con llevarse todo puesto. Está formada por millones de gotas que se juntan, crecen y prometen romper. Son cuerpos que sostienen medio cielo en sus espaldas, cuerpos apropiados, territorios de conquista, cuerpos que también son trincheras. Son el rumor que se acrecienta desde el fondo de la historia, un leve murmullo, una espuma de abajo, un aquelarre. Son las voces del subsuelo que a fuerza de coraje se hacen escuchar. Gritan, ni una menos. Gritan, vivas no queremos. Las cadenas tiemblan. La marea es imparable. Hola, de Franco Morini. Ahí estábamos escuchándolo a Franco Morini en este poema llamado Hola, así lo ha denominado él, y que tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? Con esa marea formada por varias olas que se vio en las calles de Rosario en el día de ayer. Después vamos a estar hablando y escuchando a Ray Bradbury. Viste que nosotros nos tomamos de las efemérides como excusa nada más para hablar de temas que nos parecen interesantes. En este caso, recordar a Ray Bradbury porque mañana se cumple un aniversario de la muerte de quizá el mayor novelista de ciencia ficción, ¿no? Autor de Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas, entre otras obras, pero nombro estas dos porque son las que realmente marcaron su bibliografía. Vamos a escuchar algunos videitos cortitos que, si bien están en inglés, yo después te cuento a qué se está refiriendo y hacemos una especie de homenaje, si se quiere, a este gran novelista. Te decía, también vamos a estar hablando con Kurt Lutman, futbolista, escritor también, es autor de, si no me equivoco, 5 libros con cuentos relacionados, algunos otros no, al fútbol, pero con una mirada realmente distinta a lo que comúnmente conocemos sobre, o por lo menos solemos escuchar a la gente que tiene que ver con el mundo del fútbol, ya sea futbolistas, dirigentes, periodistas,
Viste que es un mundillo bastante particular. Bueno, Kurt tiene una mirada distinta. Así que después estaremos hablando con él a partir de lo que sucedió en Newell's con esta sanción a los chicos que pidieron sacarse una foto con Ignacio Malcorra. Además, queremos referirnos a lo que va a suceder el sábado, que es el Día del Periodista. Y algo de lo que se conoce poco, porque si bien a través de los medios de comunicación nos enteramos de la situación de distintos gremios, de las distintas ramas de la producción en Argentina, de la situación de los trabajadores en realidad, poco se sabe de los trabajadores de los medios. Y esto es por una cuestión lógica. Los propios empresarios mediáticos no les interesa que toda la ciudadanía, que todo el mundo conozca la situación de sus trabajadores. Pero como para poner un poquito sobre la mesa esta situación, brevemente hacemos referencia a cómo están los trabajadores de los medios, tanto en la ciudad de Rosario como a nivel nacional. En cuanto a sueldo, es quizá justamente no tan difundido, pero es uno de los sectores que más ha sido perjudicados por el gobierno de Javier Milei. ¿Será adrede o simplemente se da una casualidad o tiene que ver con el contexto, ya que además se intensifica la concentración de medios y esto hace que la lucha de los trabajadores de los medios sea más difícil, ¿no?, de llevar adelante, o por lo menos más difícil de conseguir la cuestión que le pertenece, ¿no? Lo que le corresponde a cada uno de los trabajadores en distintas ramas. Dentro de cada medio, distinta plataforma, hay distintas actividades, pero ninguno se ha nivelado con el ritmo que tuvo la inflación y la devaluación y los distintos vaivenes económicos que sufrimos los argentinos. Es uno de los lugares más castigados, te decía, a razón de un 50% de devaluación del poder de compra. No es lo mismo lo que cualquier periodista, operador de radio, diseñador, administrativo, en cualquiera de las plataformas que vos te ubiques, vas a encontrar trabajadores que han perdido poder adquisitivo. Y esto también se debe, lo decía, a la concentración de los medios, a la situación económica, al contexto nacional, pero además y en particular porque los trabajadores argentinos han sufrido esto en general. Los medios no escapan a esto, los laburantes en realidad no escapan a esto, además que algunos, los menos poderosos, tenían gran parte de sus ganancias a partir de la pauta oficial y esto fue cortado desde hace ya un par de años, por lo tanto la subsistencia se le hace cada vez más difícil. Aquí en Rosario hay algunos grupos que concentran varios medios, entonces son pocas las voces con las que hay que negociar, pero se hace absolutamente necesario. Además, y en particular, el gremio de prensa no tiene una representación a nivel nacional, sino que en cada región hay un gremio aparte. Distinto es en el caso de operadores, por ejemplo, de locutores de radio, de administrativos, en donde hay una paritaria nacional, por lo tanto, se empareja este deterioro del ingreso económico, se produce tanto en Buenos Aires como en el pueblito más chico que vos te encuentres y en algunos casos aún peor, porque hay muchísima informalidad en el medio. Así que bueno, como en los medios de comunicación podés llegar a encontrar lo que sucede en distintos rubros, actividades económicas, la situación de los laburantes de los medios de comunicación no se conoce tanto. Me parecía que era un buen momento y un buen espacio para hablar también de eso, ¿no? Justamente los que hacen la noticia, los que difunden la noticia, no pueden hablar de sus conflictos laborales. Y esto es, como te decía al principio, muy lógico porque los propietarios de estos medios así lo pretenden. Vamos a hacer un poquito de música, una rafaguita. Ya está con nosotros Carla de Iana para charlar un poquito sobre lo que sucedió en el día de ayer y además lo que se viene el 29 de junio, que son las elecciones en la ciudad de Rosario. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. FM. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 88.3. Asesoría de imagen personal. Celeste Chiara.
Consultoría para empresas. Isoplus SRL. Ferretería. Suárez. Arquitectura e ingeniería. Módulo AI. Maquillaje. Gerisoldi Makeup. Suplementos naturales. Revoluc. Consultoría comercial. Ignacio Ortiz. Desde Rosario, Argentina. Wax FM. Hola a todos los oyentes de Manifiesto sobre el Ocaso de Radio Vox. Bueno, mi nombre es Juan Nemirovsky, actor de la obra Fe Ciega, y quería invitarles a las funciones que vamos a estar haciendo los viernes de mayo y junio en Espacio Bravo, que esto es Catamarca 3624, los viernes a las 21 horas. Las anticipadas se pueden conseguir y reservar al 3413-055-951, en la obra ganadora de la última fiesta provincial de teatro 2024. Así que bueno, los esperamos con muchas ganas. Vamos a estar, como decía, todos los viernes de mayo y junio, 21 horas en Espacio Bravo. Casi las 8:30 y seguimos en Manifiesto sobre el Ocaso aquí en la Vox hasta las 9 y te la venía adelantando a esta entrevista. Vamos a hablar con Carla Deiana, que tuvo la gentileza de acercarse hasta el estudio. Hola ¿Qué tal? Martín, no, por favor, al contrario, un gusto poder estar acá con vos. Bueno, un gusto recibirte y poder charlar en principio de lo que sucedió en el día de ayer, en realidad de lo que viene sucediendo por lo menos hace 10 años. Bueno, venimos luchando hace mucho para visibilizar el flagelo de la violencia contra las mujeres. Ayer se cumplieron 10 años y acá en Santa Fe teníamos algo en especial, ¿no? Claro. Para ponderar por lo que fue el femicidio de Kiara Páez acá en Rufino, que fue un catalizador de un grito nacional por ni una menos, de una rebelión popular que hubo en la Argentina en el 2015. Bueno, en ese entonces se hablaba de una especie de revolución. Totalmente, me parece que fue de alguna manera el puntapié de esa ola verde luego por el aborto legal. Fuimos ahí unificando una cantidad de causas por los derechos de las mujeres y tratando de estructurar también una idea alrededor de qué pasaba, ¿no? ¿Por qué nos matan cada 30 horas? ¿Por qué había tantos abusos al interior de la familia contra las infancias? ¿Por qué motivo en las comisarías nos devolvían a nuestras casas con la idea de que era un problema de sábanas? ¿Por qué en la justicia nunca se recibían las denuncias? Y bueno, cuando una empezaba a sumar todas esas cuestiones se daba cuenta que el Estado era responsable de la producción y la reproducción. Era una cuestión institucional. Totalmente, de esa violencia contra las mujeres, y creo que ahora con Milei en el gobierno queda más que claro cómo se puede usar el aparato del Estado para fomentar la misoginia, el machismo, la violencia y sobre todo ahora los crímenes de odio, ¿no? Desde que asumió Milei, el triple lesbicidio de Barracas, el asesinato de mujeres trans travestis, es decir, cómo se está utilizando el aparato del Estado para divulgar la discriminación. Y el discurso también, ya incluso con la palabra. Totalmente, el discurso de odio, ¿no? Que, Era impensado 2 años atrás. bueno, el otro día Milei se peleó con un niño con autismo. Claro. Utilizó las redes sociales para atacar una persona chiquitita que está haciendo de su situación, seguramente los padecimientos que atraviesa, una causa positiva para tratar de que se entienda cómo hacer para abordar esas problemáticas. Y el presidente de la nación no tiene mejor idea que sería atacar a un niño. Creo que tiene que ver con cómo el gobierno va construyendo opositores para vivir de la crisis permanente y de esa manera ir derrotando causas, ¿no? Entonces inventa una crisis, inventa un enemigo, luego sale a atacar con todo el aparato del Estado, en este caso un niño con discapacidad, antes a las mujeres, etcétera. Y bueno, a partir de... Sí, o a una mujer en particular. Generalmente son Lali, casos... Siempre igual son mujeres, infancias, Sí, ¿no? sí, Siempre claro. se mete con los sectores que estructuralmente hemos estado vulnerados. Y bueno, a partir de eso, tratar de presentar victorias políticas de su discurso negacionista, de su discurso de odio, para, bueno, también de esa manera desviar la atención de la crisis económica que tenemos, que aunque ellos canten victoria, está ahí, es noticia, no hay reservas, nos estamos endeudando. Sí, Y creo además, por más que el INDEC hable de un índice determinado, cuando vas al supermercado y no te alcanza la guita,
no te importan los informes del INDEC, digamos. Vos recién referías a la situación de los trabajadores de prensa, estamos igual los docentes, el Garraham está de paro y ha ratificado su paro porque el aumento que anuncia el gobierno, que también es una echada de lastre, ¿no? Porque el gobierno finalmente después del paro del Garraham ha tenido que anunciar que un sector va a recibir un aumento. Bueno, evidentemente estamos con una crisis salarial, la semana pasada tuvimos la rebelión de los choferes de la UTA, y me parece que ahí evidentemente hay toda una cuestión, porque el gobierno dice estabilicé la inflación, pero el precio, digamos, de los alimentos hay que medirlos en relación a los salarios, en relación a las jubilaciones. Yo vengo de estar con los jubilados aquí en Plaza San Martín, que todos los miércoles, como ocurre a nivel nacional, se están juntando y denunciando los haberes de indigencia, 300.000 pesos de la jubilación mínima. Muy 90 todo, ¿eh? En Argentina, ¿cómo? Muy 90 todo, digo. Sí, realmente es vergonzoso lo que estamos atravesando. Recorte de medicamentos en PAMI, se elimina la moratoria en la idea de que la gente se jubiló sin aportar, lo cual es una falsedad total. En realidad, la gente accede a la moratoria porque el patrón no hizo los aportes correspondientes. Sí, o amas de casa. O porque estaba mal registrado, o las mujeres, volviendo al tema, ¿no?, del ni una menos, de cómo reflexionamos sobre la desigualdad estructural. Fuimos trabajadoras en nuestras casas y eso es un salario que no está reconocido. Sin reconocimiento. Que uno, digamos, la mide cuando viene una persona a trabajar de afuera, ¿no? Cuando tenés que pagarle a una persona que va a trabajar a tu casa, a cuidar chicos, a limpiar, y medís mal, ¿no? Porque también las trabajadoras de casas particulares ganan muy poquito. Sí. Lo que es el trabajo doméstico, que está completamente invisibilizado. Entonces me parece que la crisis económica se ve sobre todo en el bolsillo del trabajador, de la trabajadora, del jubilado, que este dato de inflación no lo puede festejar porque no está pudiendo comprar alimentos, la carne prácticamente es un recuerdo del pasado, y creo que en este punto, bueno, tenemos una enorme problemática como clase trabajadora, que es ver cómo unimos todas estas luchas alrededor de la defensa de nuestras condiciones de vida, que creo que es el tema del momento. Sí, igual parece que como que solamente le importa fidelizar su público, digamos, ¿no? A su votante, cuando los mensajes son muy dirigidos a aquel 30% que sacaron en su momento, que después, bueno, junto a la alianza política terminaron ganando el balotaje, pero digo, es como que va dirigido específicamente a un tipo de argentino determinado. Yo creo que él quiere fidelizar a la clase capitalista, que está haciendo una fiesta. Claro. Las medidas de Milei, tenemos una fiesta bursátil. Ahora Caputo tomó deuda por $1.000 millones con un interés anual del 30% en pesos, que si uno lo mide con un dólar planchado es un 30% en dólares. Esta tasa de interés no se paga en ningún lugar del mundo. Caputo obviamente él mismo es beneficiario de eso, ¿no? Él siempre participando de la timba financiera, donde se fugó $45.000 millones del FMI con Macri. Y bueno, luego tenemos algunos otros pequeños sectores, los bancos, los especuladores inmobiliarios como Elstein, que son obviamente los financistas de la Libertad Avanza, y luego una clase capitalista que tiene contradicciones internas, pero que apoya fuerte a Milei porque está reventando los derechos de los trabajadores. Decreto antihuelga, eliminación virtual de muchísimas conquistas por la vía de ir haciendo reformas rama por rama de los convenios colectivos. Y esto acá en Santa Fe lo estamos viviendo enormemente. Ahora tenemos la crisis de la láctea Verónica, con los trabajadores que están cobrando en cuotas. Lo mismo que en Vicentín, que entre las amenazas de cierre, los pagos en cuotas del salario, no saben la continuidad de su puesto de trabajo. Bueno, la falta de obra pública también hace que el sector de la construcción esté muy golpeado. Bueno, y ahí directamente lo vinculo con el tema de Asindar, que todo el tiempo está en la picota, porque obviamente al paralizarse la obra pública, todo lo que tiene que ver con la siderurgia está en crisis, y ahora tenemos toda una cooperativa de trabajadores, porque Asindar ha hecho de la tercerización laboral una manera de súper explotar a todo un sector de los trabajadores metalúrgicos, no sabiendo si tiene continuidad. Ellos son centenares de familias que no solamente son trabajadores que se quedan sin su fuente de ingreso, sino que también son pueblos enteros. En el caso de Asindar, pone en duda toda Villa Constitución. En el caso de la láctea Verónica, todo lo que es Totoras. Es decir, empieza a provocarse como en los 90, como bien decías vos antes. Regiones en crisis. Regiones que quedan como regiones fantasmas, producto de la crisis industrial, del cierre de fábricas. Parece que Puyaro no le importa mucho, sigue con su verso de la reforma constitucional, yo le digo de esta manera porque él va por la reelección y eso es todo lo que le interesa. Mientras tanto, cierres, despidos, pagos en cuotas, trabajadores que se quedan sin derecho y por lo tanto la motosierra de Milei avanzando en nuestra provincia en el marco de una crisis económica
para la mayoría popular y una fiesta para algunos sectores capitalistas y para otros que aunque no la están pasando tan bien, dicen aprovechemos, esta es la nuestra, Claro. arrasemos con conquistas históricas y después barajamos y damos de nuevo. ¿Y esto cómo se puede trasladar al Consejo de Rosario? Bueno, mira, nosotros somos parte de una fuerza política nacional, el Frente de Izquierda lucha en toda la Argentina por lo mismo, salarios, jubilaciones, convenios colectivos, y acá en Rosario todo eso tiene mucha actualidad. Las municipales están peleando precisamente eso, en esta paritaria medio empantanada y atrapada entre las peleas de Hapkin y la burocracia sindical de municipales. En el medio los laburantes siguen cobrando salarios de miseria y una gran precariedad laboral. Tenemos toda una Rosario sostenida en base a cooperativas truchas, gente que está como monotributista cuando en realidad trabaja para el Estado municipal o provincial. Y creo que este tema hay que discutirlo en el Consejo de Rosario porque es la realidad de las médicas, de los enfermeros y las enfermeras, de los camilleros, de los ambulancieros, de todos los hospitales municipales que son muy importantes. Incluso, volviendo al primer tema, hospitales municipales defensores de los derechos de las mujeres y de la interrupción voluntaria del embarazo, como es el Roque Sáenz Peña, que han sido vanguardia en garantizar el acceso a la IVE en la Argentina y que ahora están viendo cómo no hay insumos, no hay recursos, no hay cargos y por lo tanto, por ejemplo, el aborto legal, que es una ley, no se puede aplicar muchas veces producto de la motosierra en salud. Esto hay que discutirlo en el Consejo Municipal. Tenemos que poder discutir la urbanización de los barrios y para eso hay que discutir obra pública, hay que discutir presupuesto y esto implica primero luchar contra Milei, algo que Hapkin no hace, mucho menos Puyaro, y por otra parte ver cómo salimos a defendernos como trabajadores en función de recuperar la riqueza que producimos para que vuelva al asfalto, a la luz, al agua, al transporte. Yo estoy recorriendo bastante los barrios, bueno, el Polo Obrero, la organización de la cual formo parte tiene mucha militancia barrial. Y la situación es terrible, barrio municipal ahí en Nuevo Alberdi, están con cortes intermitentes de agua y de luz. Un día tienen agua, otro día tienen luz y viceversa. El colectivo no entra más a más de 6 cuadras del barrio, no entran las ambulancias, no entra el Uber porque está declarado zona roja. Y entonces si vos tenés un infarto, tenés un problema con tu papá, con tu mamá, tenés que vos movilizarte al hospital porque las ambulancias no ingresan producto de que esta política de seguridad es una farsa. La política de seguridad es que te piden DNI en la peatonal, si sos pibe, si sos mujer de clase trabajadora y luego la connivencia con el búnker, con el narco, que obviamente parte de las propias cúpulas policiales, que están muchas veces ligadas a la organización del propio delito en los barrios. ¿Por qué no discutimos todo esto? Yo realmente estoy preocupada. Tenemos un consejo que se pelea para la tribuna, un consejo que realmente no está discutiendo las problemáticas de la ciudad y que cada tanto se pone de acuerdo para votar extractivismo urbano, que es lo que estamos viviendo en Fisherton, que es lo que estamos viviendo en Nuevo Alberdi, la construcción en la altura de megatorres vacías porque nadie vive ahí, un consejo que vota por unanimidad el presupuesto 2025, que es un presupuesto dibujado, que establece 18% de inflación. Acá no hubo 18% de inflación. Entonces, si vos votás un dibujo, lo que estás votando es recortar salud, recortar educación, recortar salarios. Y bueno, creo que por lo tanto este debate nacional, este debate más estratégico del país, obviamente repercute en la Rosario, que es la segunda ciudad más grande de la Argentina. Me parece que la idea de que en el Consejo se discute el chiquitaje es solamente el enfoque interesado de los sectores que no quieren discutir estas problemáticas de fondo. Claro. Bueno, ¿qué expectativas hay para el 29? Mira, creo que nos va a ir bien, creo que estamos a un pasito de ¿Cuántos entrar. votos se necesita para que entres vos por lo menos? Mira, estamos calculando 30.000 votos. Sacamos 15.000, hay que duplicar la votación. Había 42 listas, ahora somos 7, o sea, estamos más Pero fue la cerca. mitad de la gente a votar. Mucha gente que no fue a votar, hemos encontrado que nos dijo, bueno, les voy a dar la oportunidad porque son una fuerza nueva, porque nunca estuvieron. Hemos logrado traccionar, por lo menos yo en las mesas registro que hay un pequeño sector de votantes que va a pasar del ausentismo a votar a la izquierda. Y bueno, después algunos sectores que no pasaron las PASO, que aprovecho tu programa para convocarles a que nos voten, a la gente que lucha por la igualdad, a la gente que lucha por la soberanía, a que concentre el voto en la izquierda para que entremos por primera vez al Consejo, porque bueno, somos militantes populares, somos gente que está probada en la lucha, no nos venimos a presentar ahora para jugar a la elección, somos gente que realmente la está peleando hace mucho tiempo y creo que bueno, si entramos con el Frente de Izquierda van a entrar muchos de estos reclamos populares que se vienen peleando desde abajo en la ciudad
y que bueno, si pudiéramos meterlos adentro del Consejo, creo que sería una pequeña revolución en Rosario. Sí, sí, seguramente. Bueno, Carla, gracias por estar acá, ¿eh? No, gracias a vos, Martín, por todo este espacio y por esta charla. Bueno, Carla Deiana, del Frente Izquierda Unida, ¿no? Sí, Izquierda de los Frente Trabajadores. Izquierda y de Trabajadores Unida. Ahí está. Es prácticamente lo mismo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. We should learn from history about the destruction of books. When I was 15 years old, Hitler burned books in the streets of Berlin. So I learned then how dangerous it all was, because if you didn't have books and the ability to read, you couldn't be part of any civilization. You couldn't be part of a democracy. If you know how to read, you have a complete education about life, then you know how to vote within a democracy. But if you don't know how to read, you don't know how to decide. I want a close-up of the cat now. Ese era Ray Bradbury, que murió un 5 de junio de 2012. Para los que están escuchando, los que no están viendo, digo porque salió Ray Bradbury hablando en inglés, si bien había una transcripción ahí, pero si no lo estabas viendo, te lo perdiste, si es que no sabes inglés. Decía, deberíamos aprender de la historia sobre la destrucción de libros. Cuando tenía 15 años, Hitler quemó libros en las calles de Berlín, así que aprendí entonces lo peligroso que era todo, porque si no tuvieras libros y la capacidad de leer, no podrías ser parte de ninguna civilización, no podrías ser parte de una democracia. Si sabés leer, tenés ya una educación completa sobre la vida y entonces sabés votar dentro de una democracia. Pero si no sabés leer, no tenés la capacidad de decidir. La importancia de saber leer, eso es lo que decía Ray Bradbury, que, repito, falleció el 5 de junio de 2012, lo estamos recordando, a uno de los más grandes escritores de ciencia ficción que nos dio la literatura. Los cuentos de Crónicas Marcianas, ese fue el título que lo consagró al comenzar los años 50. En Argentina el libro fue prologado nada más y nada menos que por Jorge Luis Borges, que se reconocía una especie de fanático. En 1953 aparece la otra novela que está entre las más conocidas, Fahrenheit 451. Allí imagina un futuro con libros prohibidos y bomberos que se dedicaban a quemarlos. Y quizá en referencia a eso era el texto que escuchábamos hace un ratito nada más, ¿no? Te cuento otras obras por si te interesaste en Ray Bradbury, El hombre ilustrado, Las doradas manzanas del sol, El país de octubre, El vino del estío, El verano de las despedidas, algunos de los títulos de Ray Bradbury, que falleció un 5 de junio de 2012. Estaba buscando la fecha de nacimiento, pero bueno, no lo encuentro. Pero bueno, decía que tenía 15 años cuando Hitler estaba en su apogeo, ¿no? Y justamente quemaba libros. Tiene que ver, me parece, con lo que hablábamos desde el principio, en realidad, ¿no? Con estas luchas que son necesarias, que casi que nos obligan, ¿no? A llevar adelante distintos sectores laburantes, otras minorías como las mujeres, los jubilados, los niños, en el área de discapacidad, que también en estos momentos está siendo muy castigado, entre otras cuestiones que estamos sufriendo en esta República Argentina. Tenemos otro videito, lo tenemos por ahí, vamos a escucharlo. Primero te voy a contar de qué habla, así después seguimos con otra cosa. Habla sobre las influencias que tuvo Ray Bradbury. Dice, leí Las uvas de la ira cuando tenía 19, porque primero cuenta que su mayor influencia es John Steinbeck. Dice, así que encontrás al autor que te guíe a través de la oscuridad. Y Shakespeare me inició en ese camino, y Hamlet me inició en ese camino, y Ricardo III, y Emily Dickinson me inició en el camino, y Edgar Allan Poe dijo, por acá
acá está la luz. Eso dice en este segundo videito Ray Bradbury. My greatest influences are John Steinbeck. I read The Grapes of Wrath when I was 19 years old. So you find the author who can lead you through the dark. And Shakespeare starred me there. And Hamlet starred me there. And Richard III. And Emily Dickinson led the way for me. And Edgar Allan Poe said, "This way, here's the light." I want a close-up of the cat now. La verdad que no recuerdo de dónde hemos sacado estos videos, pero los dos evidentemente pertenecen a una especie de serie que se encuentra en las redes, pero me da mucha risa porque los dos terminan con Bradbury pidiendo que le hagan un primer plano a su gato. Así que otra de las características evidentemente es fanático de los gatos, como hay tantos escritores, ¿no? Recuerdo ahora Cortázar, ¿no? Julio Cortázar también siempre hablando de sus gatos. Bueno, nos faltan minutos nada más para llegar al término. Se nos ha complicado comunicarnos con Kurt Luttmann, pero si no podemos hablar con él en el día de hoy, porque además ya estamos con pocos minutos para despedirnos, seguramente lo haremos más adelante, porque es una voz muy interesante para escuchar lo que tiene para decirnos en este tema que yo te comentaba, ¿no? Sobre este suceso que se conoce después de bastante tiempo, ¿no? Porque ya hace un par de meses que sucedió esto de que en un torneo infantil, el hijo de Ignacio Malcorra, un jugador de Central, referente, ídolo, si se quiere, de la academia, participaba de un torneo en donde también estaban chicos de las inferiores de Newell's. Algunos de esos chicos de Newell's y de otros equipos lo ven, lo reconocen y piden sacarse una foto. Esto 50 días después sale a la luz de lo que ha sucedido a partir de esa foto, que Newell's decidió sancionar, retirarles una beca. Salieron dirigentes también a hablar sobre este hecho, diciendo que no hubo sanción, sino que fue una especie de protección que se le dio a estos chicos, porque a partir del pedido de la foto empezaron a amenazarlos. En la ciudad de Rosario hay un termismo, lo que se conoce como termismo, que es este fanatismo idiota, tanto uno como de otro lado, tanto de Newell's como de Central. Este folclore se ha llevado a extremos que provoca violencia, incluso muertes, como el caso de Ivana Garcilaso, a idioteces cotidianas que vivimos día a día. Yo soy hincha de Newell's, pero jamás se me ocurriría atentar contra una persona que simplemente por ser hincha de otro club o por pensar distinto que yo lo tengo que denominar o tildar como un enemigo. Rivales deportivos en todo caso. Está bueno el folclore, cargarse. ¿Qué hincha de Newell's no tiene un amigo del Central o un familiar? Y viceversa, ¿qué hincha de Central no convive con un hincha de Newell's? Lo que está sucediendo en la ciudad es una verdadera locura y lamentablemente los dirigentes no están a la altura de llevar adelante esa circunstancia, ¿no? Tanto de un lado como de otro. Bueno, quizá los amigos del show de Arditi tienen algo para hablar al respecto. El programa que sigue a continuación en minutos nada más. Yo te recuerdo quienes hicimos este programa, quienes hacemos todos los miércoles a las 20, este manifiesto sobre el ocaso. Está Piero Trevisan operando controles, Odiseo que siempre nos da una mano para prepararlo, en producción y en redes Justina Becchiarello, en la poesía y en la voz de la apertura Franco Morini, diseño e imagen muy bueno. Las formas de encontrarnos todas las semanas en radiovox.com.ar, también sintonizándonos en FM en el 88.3, también nos podés ver a través de la aplicación de la radio, que entrando a la tienda que vas a encontrar en tu celular, nos hallás con el nombre Vox Radio Rosario. Y te recuerdo que los programas a partir de mañana y los anteriores los podés encontrar en la página becchiarello.com.ar, sería belarga, CHL, becchiarello.com.ar. Allí hay una sección que se llama Radio y quedan alojados los programas anteriores. Te recomiendo, te pido que nos sigas por Instagram a Manifiesto Ocaso. Te decía, ya se viene el show de Arditi para hablar
de los pibes que juegan al fútbol aquí en la ciudad de Rosario, y es un gusto que nos sucedan. En un ratito nada más. Ya nos despedimos, ¿Nos vamos a ir con algo de música? ¿Llegamos a que suene algo? Bueno, dale. Si querés, nos encontramos el miércoles que viene a las 20 aquí en la Vox con otro manifiesto sobre el ocaso. Chao, gracias.